Hola, estimados suscriptores y visitantes de este canal, reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar sobre ese monitoreo integrado del páramo, del cual estuvimos adelantando un poco en el video anterior. Ya precisamente en ese video pues conocimos acerca de la importancia que tenía el páramo en la regulación hídrica de las cuencas de alta montaña, pero también conocimos acerca de que esa regulación estaba dada por la posibilidad de que hubieran conexiones entre el agua superficial, el agua meteórica y el agua subterránea, particularmente los flujos subsuperficiales. Entonces, toda esta información es absolutamente necesaria conocerla y los enfoques tradicionales de estudios como el monitoreo convencional hidrológico no siempre aportan la información suficiente para poder identificar estas conexiones entre esos diferentes flujos. Es por eso que cada vez más se utilizan otras técnicas como la hidrogeoquímica y la isotopía para poder integrarlas al monitoreo hidrológico convencional, es decir, a las estaciones pluviométricas y a las estaciones ignimétricas. En este video entonces vamos a abordar un poco cómo fue ese monitoreo que hicimos en una zona de páramo de Colombia, de la cual no puedo hablar porque bueno, hay derechos de autor y unas cláusulas de confidencialidad, pero les estaré mostrando un poco cómo fue toda la lógica del estudio y cómo terminó, pues qué conclusiones obtuvimos también. Lo primero que vamos a abordar entonces es la definición de nuestra zona de estudio. En este caso estamos hablando efectivamente de un páramo en Colombia, que puede llegar a tener alturas hasta los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una cuenca baja en esta parte de acá, una cuenca media y una cuenca ya alta. Es una zona pues que tiene digamos, actividades agrícolas, actividades agropecuarias, tiene una densa red hidrográfica conformada por pequeñas quebradas que nacen acá en la parte alta, hay lagunas en la zona alta, y conforme vamos descendiendo en la pendiente, pues vamos encontrando ya corrientes de mayor orden, ¿cierto? En la zona se encuentran muchos manantiales. Recordemos que los manantiales son afloramientos de aguas subterráneas y que esos manantiales precisamente caracterizan en estas zonas de macizo rocoso la presencia y la circulación del flujo subterráneo. Es una zona pues en que en esa parte más o menos por acá podemos tener suelos de tipo andosoles, cistosoles que permiten esa infiltración del agua lluvia. ¿Y qué más les cuento? Pues es una geología muy compleja, como todos los macizos rocosos, están muy alterados, hay grandes sistemas de fallas y aclasas que permiten esa infiltración, pero que también condicionan todo el flujo subsuperficial y el almacenamiento subterráneo. Entonces lo importante es eso, ¿no? Conocer en qué dominio estamos, cómo son las características ambientales y lógicamente sociales y económicas de la zona en la cual nosotros nos encontramos y a qué escala queremos trabajar. Es decir, nosotros podemos trabajar a la escala regional, a la escala de cuenca, tomando desde las partes más altas hasta las partes más bajas, o podemos enfocarnos en pequeñas microcuencas o de un orden local, pero no tan grande como la cuenca a nivel regional, ¿cierto? Todo va a depender, por supuesto, del objetivo del estudio para el cual nosotros estemos planteando. Pero eso es absolutamente importante porque de esto dependerá el monitoreo isotópico en nuestra zona de estudio. En el caso de nosotros trabajamos con una quebrada, una microcuenca, más o menos del orden de los 15 kilómetros cuadrados y que está ubicada entre los 2.500 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Una quebradita más o menos de unos 3 órdenes sí, unos 3 órdenes, y pues era una zona en la cual había mucha presencia de manantiales. Los pobladores afirmaban que esos manantiales siempre estaban con caudal, siempre había agua y que posteriormente esos manantiales alimentaban a la quebrada. Entonces nos interesaba conocer primero esos manantiales a qué altura se estaban recargando,
por lo que les decía anteriormente, si esos manantiales se recargan en la zona de páramo, es decir, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tiene connotaciones de una zona de protección muy particular, por lo menos acá en Colombia, ¿cierto? Queríamos también saber qué relación existía entre esos flujos subsuperficiales y la quebrada. Entonces, para ello definimos una red de monitoreo, pero nos apoyamos también en el monitoreo convencional de los datos hidrometeorológicos, es decir, las estaciones de precipitación, pluviógrafos y los limnígrafos que estaban ubicados en esas quebradas. Y teniendo en cuenta esta información y la información de los isótopos estables del agua, se integraron los resultados para poder llegar a las conclusiones que les vamos a mostrar al final. Pero antes de abordar todo lo que fue el monitoreo isotópico acá en el páramo, hablemos un poco de la hidrogeoquímica y la isotopía. Posteriormente, pues haremos videos muy concentrados en esos temas, pero son dos ciencias que aportan información muy importante tanto para las aguas subterráneas como para las aguas superficiales. Concretamente son útiles para validar las direcciones de flujo del agua subterránea, identificar principales procesos geoquímicos que ocurren en el acuífero, validar zonas de recarga, tránsito y descarga de los acuíferos, determinar conexiones entre distintos acuíferos y el agua superficial y identificar procesos de intrusión marina. Adicionalmente, pues también son útiles para analizar la calidad del agua subterránea con respecto a todos los usos, para también identificar fuentes de contaminación tanto difusa como puntual y establecer los tiempos de residencia y edad del agua subterránea necesaria para definir políticas de gestión en cuanto al uso del agua. Bueno, entonces ya entrando en materia de lo que es el monitoreo isotópico, vamos a iniciar con la precipitación. Es muy importante tener en cuenta que la ventaja que tenemos con los isótopos estables del agua, que son el oxígeno 18 y el deuterio, se denotan así de esta forma, es que permiten rastrear las rutas del agua, los caminos del agua en todo el ciclo hidrológico. Y podemos diferenciar el agua superficial del agua subterránea, del agua oceánica, de la contaminación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta es que debemos identificar cuáles son los compartimentos del ciclo hidrológico que hacen parte de nuestro análisis y caracterizarlos muy bien. Entonces, vamos a empezar en este caso por la precipitación. La precipitación es nuestra principal variable de entrada a cualquier sistema hidrológico e hidrogeológico, ¿cierto? En el caso de los isótopos estables del agua cobra un papel fundamental porque si yo sé cómo es la composición isotópica de la lluvia a diferentes alturas, puedo hacer inferencias muy importantes acerca de la recarga. Es decir, el agua que se infiltra, que precipita, perdón, y que posteriormente infiltra acá en la zona alta va a ser distinta al agua que precipita y que se infiltra acá en la parte media y acá en la parte baja. Por lo tanto, y lo más importante es que esa huella isotópica, esa firma isotópica con la cual entra esta agua en cada parte del páramo en ese caso, ¿cierto? O de la cuenca de alta montaña, permanece constante cuando ingresa en el flujo subsuperficial, es decir, no cambia. ¿Sí? Es un excelente trazador de tal manera que si yo voy a campo y tomo una muestra acá, ¿cierto? Una muestra de un manantial, por ejemplo, y veo que la composición isotópica, la firma isotópica de esta muestra es parecida a la lluvia acá arriba, quiere decir que el agua efectivamente se infiltró desde esta zona y que tuvo que atravesar todos estos flujos para poder aflorar acá en la parte baja y ser parte de todo este sistema ya en la cuenca baja, ¿cierto? Entonces es fundamental entender esto, no se preocupen, vamos a hacer muchos videos acerca de este tema, pero lo importante para el caso del monitoreo isotópico de páramos era identificar dónde íbamos a monitorear la precipitación. Entonces, lo ideal siempre cuando hablamos de monitoreo isotópico de la precipitación es colocar
totalizadores de agua mensuales cada 500 metros o cada 400 metros. Entonces la lluvia se recolecta en pluviómetros o pluviógrafos de gran tamaño que permiten recolectar la muestra total de un mes, o se pueden utilizar de este tipo de totalizadores que son artesanales, pero que si se hacen de una forma adecuada pueden funcionar perfectamente. Esto es simplemente un galón de agua que está al interior de esta cava de icopor y está conectada a un embudo que recolecta el agua lluvia en un área igual a la de los pluviómetros convencionales, ¿cierto? La transporta por medio de un tubo y lo colocamos en una cava de icopor, dado que el icopor es hermético, es decir, no permite que o disminuye las posibilidades de que existan fugas de calor o entradas de calor, y por lo tanto no va a afectar la muestra. Entonces, en nuestro caso, colocamos colectores a 2.500 metros, a 3.000 y a 3.500 metros. Lo ideal es colocarlo en las partes más altas, pero en esa zona de Colombia justo no había como asentamientos que permitieran colocar una estación y que alguien se hiciera responsable sobre ella. Las muestras se deben de tomar mensualmente durante mínimo un año hidrológico completo, y es un año hidrológico en condiciones medias, es decir, si tenemos un año niña o un año niño propio pues de esas latitudes tropicales, no nos sirve porque vamos a tener interferencias en esas señales isotópicas de la lluvia. Ahora, lo ideal es tener series extensas de precipitación. Importante acá es que estas muestras pues se envían al laboratorio. Más adelante vamos a hacer un video como con los protocolos de muestra que debemos seguir para tomar adecuadamente la muestra, pero lo importante es que lo llevemos a laboratorios donde nos certifiquen una incertidumbre o un error en la medición baja. Entonces, luego del año de medición o de los años de medición de la precipitación, tenemos un valor mensual para cada estación, en este caso 3 estaciones. Lo que hicimos fue calcular una media ponderada que me reuniera todos esos valores del año hidrológico, ¿cierto? Y lo que yo normalmente voy a encontrar es que a medida que asciendo en la altitud voy a tener valores más negativos del oxígeno 18 y del deuterio para la precipitación. Para el monitoreo del agua superficial de esa quebradita que les había contado que era alrededor de unos 15 kilómetros cuadrados, escogimos 3 puntos, uno en la parte baja, otro en la cuenca media y otro en la cuenca pues un poco más alta, ¿cierto? En este caso, como el área de drenaje era tan pequeña, las mediciones se hicieron de tipo quincenal también para el oxígeno 18 y para el deuterio. Hay que entenderlo de esa forma. Si nosotros lo que queremos ver es si hay aportes de flujo subsuperficial acá esos puntos, tenemos que tener en cuenta de que como el área es tan pequeña, los tiempos de viaje van a ser muy altos y por lo tanto nuestra frecuencia de medición debe ser menor para poder identificar si se dan o no esas conexiones con el agua subterránea o con los flujos subsuperficiales. Bueno, para el caso en concreto del flujo subsuperficial o del flujo subterráneo, pues lo ideal es contar con instrumentos o con perforaciones como de tipo piezómetro para poder extraer el agua subterránea a una profundidad deseada, ¿cierto? O en su defecto utilizar captaciones que ya estén presentes en la zona, como lo son los pozos o los aljibes. El problema acá en estos ecosistemas de alta montaña es que no hay muchos aljibes ni mucho menos pozos, dado que la mayoría de las personas se abastecen de agua superficial. Pero encontramos manantiales que son surgencias de esa agua subterránea, de esa agua que se encuentra en el subsuelo. En nuestro caso teníamos 2, uno en la cuenca baja, más o menos entre los 2.400 metros sobre el nivel del mar, y uno en la cuenca alta que estaba cercano a los 3.700 metros. La pregunta que nosotros nos hacíamos era, bueno, esa agua de acá viene de esa agua que se infiltra aquí mismo a esa altura o de agua que viene de una altura mayor. Y lo mismo nos preguntábamos para esa agua que tenemos acá en la parte baja, ¿se infiltra acá o se infiltra en la parte un poco más alta o viene de la parte más alta del páramo? Por todas esas connotaciones que tiene, ¿cierto? Entonces, para eso hicimos el monitoreo semanal de cada uno de ellos y tratamos de que los puntos que estuvieran en la quebrada, que bueno, en ese caso precisamente, en nuestro caso de estudio estaban mucho más cercanos,
estuvieran lo más cerca posible para poder tener la mejor medición. Bueno, entonces como les comenté, no podemos mostrar como tal los datos, pero sí ya hemos mostrado como un derrotero o un paso a paso de lo que debe ser un monitoreo hidrológico en páramo para los objetivos que les comentaba inicialmente, ¿cierto? Nosotros, ¿qué logramos encontrar? Primero, pues encontramos un gradiente altitudinal isotópico de la precipitación, es decir, a medida que vamos avanzando en la altura, vamos encontrando que los valores de isótopos estables para la precipitación van siendo cada vez más negativos. Eso tiene que ver con el efecto altitudinal de la composición isotópica del agua lluvia, ¿cierto? Eso entonces nos permite tener ya un marco regional para esa región de Colombia, de manera tal que si se encuentra otro manantial se pueda tomar la muestra y con esa información ya recolectada de la lluvia podemos identificar dónde se recargó. Para nuestro caso, los manantiales que subieron en la cuenca baja a los 2.400 metros sobre el nivel del mar y en la cuenca alta a los 3.500 y a los 3.700 metros sobre el nivel del mar, ambos nos dan recarga por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar para el primero y el segundo pues nos da una recarga ya localizada a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Eso es un resultado que soporta aún más con mayores argumentos la necesidad de proteger esas áreas de páramo en la cuenca alta y media también, dado que son zonas donde el agua lluvia se infiltra y accede pues, a ese flujo subsuperficial. Adicionalmente, los manantiales no mostraron un cambio en la composición isotópica a lo largo de todo un año de medición. Eso entonces podría estar reflejando que efectivamente no hay agua que ingrese a ellos y que por lo tanto el tiempo de residencia como mínimo fue ese año. En ese año no entró agua nueva y pese a que siempre tienen agua esos manantiales, esto es producto de todo un sistema de flujo que viene desde la parte alta y que viene desde la parte alta y que alimenta constantemente a esos manantiales. Razón mayor por la cual entonces debemos proteger todo ese sistema en la parte alta. Finalmente, se logró encontrar una similaritud entre la señal de las quebradas y la señal de los manantiales, lo cual entonces tiene que ver con ese aporte de flujo subsuperficial a las quebradas. Inclusive, luego después de los eventos de la precipitación, veíamos cómo la composición isotópica, luego de cambiar abruptamente por ese evento de precipitación, volvía a la normalidad, dado ese aporte de flujos de agua superficial. Bueno, entonces espero que les haya gustado mucho. Vamos a hacer otros videos deteniéndonos mucho en este tema de hidrología isotópica y también de hidrogeoquímica y espero que esto pues pueda ser un aporte para aquellas personas que desean hacer investigación de este tipo en páramos. Podemos consultar las bases bibliográficas de Ecuador, en Venezuela. En Ecuador la Universidad de Cuenca ha trabajado mucho con isótopos en páramos y acá en Colombia ya empezamos con algunos páramos a trabajar ese tipo de temas.